Bienvenidos para todos y todas aquellos que están del otro lado escuchando un nuevo episodio especial del podcast de Cinéfilos, el mejor medio de todos. Y estoy acá con mi amiga personal y redactora internacional de Cinéfilos, que es Francisca Romero. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú, Sofi? ¿Todo bien por acá? Y la verdad es que sorprendida por las repercusiones de nuestro episodio anterior, hablando de la trilogía, de la maravillosa trilogía Before. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos aquellos que nos profesaron tanto cariño a través de la web, a través del Instagram, a través de los mensajes. Solo compartir tus agradecimientos para la gente que se contactó con nosotras, que nos contó parte de su vida, que compartió momentos que vivió con esa película. Así que gracias a todos por ser parte de esto. Nos ponen muy felices. Bueno, y en esta oportunidad me parece que nosotras nunca vamos a estar ajenas a lo meloso o a lo romántico, dado que, no sé si te parece bien, que arranque, bueno, en este caso, con una de las frases más conocidas y populares al interior de lo que es la literatura universal, pero que fue llevada a la gran pantalla, es una obra que fue llevada a la gran pantalla en muchísimas oportunidades, y dice algo así como: es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran fortuna le hace falta una esposa. ¿De qué estamos hablando, Fran? ¿Qué frase que te sacaste, Sofía, del Papa? Es la frase del libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es lo que nos convoca hoy para hablar de la versión que se hizo el 2005 de Joe Wright de esta película maravillosa que es Orgullo y Prejuicio. Decir por lo demás que esa frase está cargada de sarcasmo, de ironía, ¿o no? Y cuánto sarcasmo que encierra esta frase, porque digo, sacada de contexto, pareciera que estamos frente a un texto absolutamente machista, pero en realidad es todo lo contrario. De hecho, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que me sucede lo mismo con Mujercitas, con la obra de Louisa May Alcott, que fabulosamente fue trasladada en su última adaptación a la gran pantalla por Greta, nuestra amada, me encanta decirle, nuestra amada Greta Gerwig. Es algo de que, bueno, en el caso de Mujercitas fue publicada en 1868, en el caso de Orgullo y Prejuicio fue publicada bastante antes, fue publicada un 28 de enero de 1813. Es una obra que ya estaba lista en 1797, fue escrita por una muy joven Jane Austen, alrededor de los 20 años, 21 años escribió la obra, la misma edad que tiene nuestra protagonista Elizabeth Bennet, y fue rechazada originalmente por un editor. Obviamente no es un dato menor que su condición de mujer la quitaba de las posibilidades de poder trabajar de lo que verdaderamente le apasionaba y de lo que era su profesión, que era la escritura. Lo mismo sucedió con Alcott, y estamos hablando de muchísimos, de 60, 65 años después sucedió lo mismo con Alcott, de que costaba que una mujer pise fuerte en determinados espacios que por supuesto tenían preponderancia a los hombres. Y así todo, habiendo pasado más de 200 años de la publicación de Orgullo y Prejuicio, como más de 150 años en el caso de Mujercitas, son obras que sin lugar a dudas se pueden considerar como parte de lo que a mí me gusta llamarle el protofeminismo, y son obras demasiado vanguardistas para su época y que no pierden vigencia en la actualidad. Exacto, estamos en el año 2020 y seguimos hablando de esta preciosa obra, más si se ha llevado de una manera visualmente exquisita al cine y efectivamente al final terminan siendo obras que son transgeneracionales, que la ha visto la abuela, la mamá, la hija y probablemente mucho después lo van a ver nuestros hijos, porque siguen teniendo eso que es tan lineal, que es tan intrínseco al ser humano como es el amor. Así que ese tratamiento, esas temáticas no tienen fecha, son transgeneracionales. Sabés que, Fran, respecto a lo que vos decís de lo transgeneracional, a mí lo que un poco yo no puedo evitar los paralelismos con la imagen de lo que es Louisa May Alcott, porque creo que obligadamente, y sobre todo todas aquellas como nuestro caso, que amamos este tipo de literatura y este tipo de adaptaciones cinematográficas. Hace poco Greta Gerwig hizo una adaptación, una maravillosa adaptación de Mujercitas, que es la obra más conocida de Alcott. Y Alcott
o más bien Joe March, que es su protagonista, se alimentó mucho de lo que eran las vivencias o las experiencias personales de la propia autora, y creo que lo mismo sucede en el caso de Austen, como también sucedió en el caso de las hermanas Brontë. Una obra quizás menos conocida es Jane Eyre, que es una novela maravillosa y también tiene adaptaciones cinematográficas que son fabulosas. Recomiendo mucho la adaptación noventera de Franco Sefirelli. Y quiero decirles que bueno, cuánto de catártico tenían estas obras para mujeres que intentaban tener su propia, insisto, su propia voz, abrirse paso frente al mundo, también llevar hasta los extremos sus propios ideales, porque creo que en las figuras, bueno, Brontë, ninguna de las hermanas Brontë se casaron, lo mismo sucedió con Austen y lo mismo sucedió con Luisa May Alcott. Morir bajo esos preceptos, bajo esos ideales, no concebir que las relaciones románticas tenían que ser o convertirse en relaciones mercantilistas. Ellas abogaban por una igualdad de derechos y también por poder vivir de su profesión, poder vivir de aquellas pasiones. Exactamente, Sophie. Y sin ir más allá, pensemos en Jane Austen cuando firma su libro, que fue mucho después de cuando se lanzó en 1813, que primero se lanza como Primeras Impresiones, no como Orgullo y Prejuicio, y que se firma por una dama, porque podría haber causado muchas repercusiones en su familia por el rol de la mujer de ese tiempo. Y ella luchó hasta ser Jane Austen, lo mismo que le pasó con su vida personal, que ella tuvo, se dice que tuvo un solo amor, un solo gran amor en la vida, y que no se casó porque el matrimonio no era económicamente viable, y después ella muere en su ley sin casarse. Entonces son mujeres que tú, como bien dijiste hace un ratito, es un protofeminismo que también se puede ver mucho en este caso en el personaje de lo que es Elizabeth Bennet, que si bien ella era una persona muy empoderada, ella también podía hacerse cargo del que ella no iba a casarse de otra manera que no fuera desde el sucumbir ante el amor. Y era una persona que tenía voz y voto, que no se achicaba con absolutamente nada y que también va descubriendo de a poco el tema del amor y que creo que tiene que ver mucho con lo que tú mencionas de estas tres mujeres que también en sus vidas eh, no pudieron tener esa plenitud con el amor y que lo transmiten también a través de sus novelas y que en este caso con la versión de 2005 de Orgullo y Prejuicio, si bien eres una persona que no has leído la novela, de alguna manera puedes inmiscuirte y adentrarte en esta íntima relación que tiene Elizabeth Bennet con nuestro querido Mr. Darcy o señor Darcy. Y qué llamativo, ¿no? La figura de este Fitzwilliam Darcy tan distante, tan soberbio, dependiendo del pasaje, que además se transforma de ser en un antagonista a ser un coprotagonista. Entonces, ¿en qué momento de la historia va mutando? Porque lo tenemos en ese primer baile, en esa primera impresión, ¿no? Sirviéndonos del nombre original del libro, que después también cambió por suerte, porque creo que es mucho más atinado Orgullo y Prejuicio. Eh, cómo ellos se encuentran y él dice, no, cuando su amigo Charles Bingley le dice, bueno, Jane es muy linda, pero la hermana Elizabeth también es muy agradable. No lo suficiente como para conquistarme, dice él, muy altivamente. Y tiene la desgracia o la mala suerte de que ella lo escuche, ¿no? Y cuando se tienen que volver a cruzar, ella agarra y dice, ¿quién inventó la poesía para matar el amor? Lo cual creo que automáticamente en ese momento, cuando él agarra y decide interpelarla, a mí me parece que un poco el objetivo era dejarla en relativo ridículo, me da esa impresión, decir, a ver esta chiquita que tiene para decir, y ella le pone la tapa, ¿no? Como que lo calla de una forma, y yo creo que en ese momento él es tan disruptivo, tanto al interior de la novela como al interior de la película, en el sentido de que él se da cuenta que está frente a algo que nunca antes en su vida vio. Y mucho menos ante la imagen de una mujer, y más en esos tiempos, insisto, la cual se le planta frente a un hombre, y un hombre rico y poderoso. Por ende, ¿quién es esta mujer que está a la par mía, que se cree, se considera una igual como para poder contestarme? Claro, sí. O sea,
desde la entrada del señor Darcy con los Bingley, en el baile, por ejemplo, existe un silencio absoluto, donde toda la gente pone su atención en ellos, donde incluso la hermana de Bingley siempre está tratando de coquetearle de alguna manera a este señor Darcy y el señor Darcy, pero nada, no se le mueve, pero ni un pelo. En cambio llega ella de una clase que también es más baja y que también se pone dentro de las temáticas de esta película y obviamente dentro de la novela, y se planta como cualquiera, le contesta lo que le quiere contestar. Las hermanas la miran medias atónitas, pero también entendiendo que es parte de su personalidad. Y ahí empieza a forjarse un ejercicio muy bonito que es parte de esta película, que es este tira y afloja de ir conociendo estas personalidades que por un lado se ven tan racionales, tan con escudos, pero que de a poco van a ir bajando estas sensaciones que les llega a lo más profundo y que baja efectivamente el prejuicio y que baja también el orgullo. Lo que vos describís tan bellamente son las tensiones, ¿no? Las tensiones propias de lo que es la atracción sexual, porque yo creo que arranca como eso, como algo mucho más superficial, en calidad de, bueno, me contestó, o me llama un poco la atención. Y después, como bien decís, y gracias a distintas sutilezas que vamos a ir desarrollando a continuación, por la mano de un gran cineasta como es Joe Wright, mostrar cómo se van cayendo esas corazas o esas barreras, tanto del uno como del otro. Creo que Darcy, por supuesto, queda en evidencia mucho antes que ella, pero a mí me parece algo impresionante, ¿sabes? Que es el día de hoy que me parece que no es producto de la casualidad, que obras como la de Orgullo y Prejuicio sigan transformándose o sigan considerándose como un bestseller, que la gente tenga acceso a sus adaptaciones cinematográficas o también en el formato televisivo. Hay una versión excelente del 95 con Colin Firth y Jennifer L., que dicen hasta la actualidad que es la mejor adaptación, que coincido, lo que es la mejor adaptación de la novela es una miniserie de unos 4 capítulos, si no me equivoco. Así que bueno, se puede prolongar, se puede desarrollar mucho más lo que es el argumento de la misma, pero claro está que en el formato de miniserie no responde a lo que es un formato cinematográfico y capaz que una película de 4 horas no te la vería nadie, pero una miniserie, bueno, se da como, de alguna manera u otra, termina siendo un poco más progresivo. En el caso de esta adaptación, que insisto que la gente tiene la oportunidad de acercarse a las mismas, en el formato que fuere o que elija, y después vaya al libro, vaya a la fuente, ¿no? Y siga leyendo y se siga sorprendiendo, porque ¿cómo es esto de qué es lo que, cuáles son los factores o los aditivos que a un texto lo transforman en una gran obra e imperecedera? Porque pasa el tiempo y el tiempo no altera lo que es el concepto. Para mí no se altera lo que es el origen también de esta novela y de cuál es el trasfondo de la misma, porque para mí son textos, sin lugar a dudas, así como Mujercitas y así como los textos de Cumbres Borrascosas o de Jane Eyre y demás, son textos que hablan de un protofeminismo, de algo muy incipiente que hoy en día tenemos la suerte y la capacidad de charlarlo y de ser conocedoras de ello, pero en ese momento era muy difícil hablar de estas cosas, ¿no? Definitivamente, o sea, una época donde es cosa de ver al personaje de la madre de Elizabeth Bennet. Yo creo que ahí tú ves la encarnación de lo que tenía que pasar en esa época, preocupadísima de que todas las hijas tuvieran, pero como principal objetivo, encontrar marido, como objetivo de vida. Cosa que efectivamente nuestra heroína moderna no quería en su momento, no lo quiso, no lo buscaba, ella tenía otro tipo de curiosidades, le encantaba leer, era más retraída, no obstante no se achicaba frente a nadie, pero efectivamente tenían otras misiones y yo creo que la madre de las Bennet es la encarnación perfecta para esto. No, sin lugar a dudas, la madre, yo creo que no solamente la madre de las hermanas Bennett lo es, sino que también lo encarna como de alguna forma u otra en el sentido de lo contrapuesto, pero desde lo social, desde lo socioeconómico, lo que es la figura de Caroline Bingley, porque también era como la clásica mujer que formaba parte, bueno, estaba mucho más relajada desde lo económico, pero no tanto desde la cuestión de lo marital, porque ella también quería un marido poderoso y rico, no importaba que ella fuera rica,
de alguna forma u otra el estatus social se le otorgaba estar casada con o ser la esposa de. Entonces, yo creo que hasta la madre la podemos llegar a justificar mucho más y salvarla, porque ella verdaderamente estaba preocupada que siendo madre de 5 hijas, qué era lo que iba a hacer de la vida de las mismas el día que el padre desapareciera, ni siquiera ella, sino el padre, porque el padre era el único heredero o poseedor de todos los bienes. Porque imaginémonos que como sucede en la película, de que vemos que la figura de Collins, esa figura tan irritante, pero también graciosa, bizarra, como que uno nunca puede terminar de odiarlo. Es más, lo que te causa ternura y risa que lo que puedes llegar a detestarlo. Eh, Collins era el primo de ellas y sin embargo Collins tenía acceso a todos sus bienes, a su propia casa, antes que las hijas de él, las hijas de sangre. Entonces, esto es terrible lo que está contando, ¿no? Siempre con ese sarcasmo típico de Austen, que se caracteriza en todas, o sea, lo tiene, es predominante en todas sus obras, porque yo creo que ella fue una férrea defensora no Y solamente de los de derechos los de la mujer, ideales sino también propios que la misma, sin importar el género, que los mismos, ¿no? Por llevarlo a una cuestión más genérica, debían sostener. Digo, si vos no te querés casar con tal personaje, por X motivo, ¿por qué deberías hacerlo? Y no debería tratarse de un intercambio un poco más profundo, un poco más interesante, no debería haber una construcción desde otro lugar, no que solamente los objetivos de un matrimonio se tienen que cimentar en aspectos económicos. Entonces, bueno, yo creo que toda esta crítica, como toda esta crítica, todo este posicionamiento frente a la frialdad de los vínculos está absolutamente reflejada en la obra y más adelante, insisto, en el resto de sus adaptaciones y principalmente en la adaptación que nos compete, que es la del 2005, que es la de Joe Wright, que para mí por lejos es una belleza y la mejor de todas. Coincido en que es la mejor de todas, Sophie, y coincido mucho en lo que dices, y sobre todo creo que esta pareja que hace Bennett Darcy es un poco la que viene a romper todos los esquemas que se tenían hasta la fecha. O sea, de diferentes clases. Una persona como Darcy que podría haberlo tenido todo. Una persona como Lizzie que no quería y era súper estructurada respecto a que no se casaba si no fuera por amor. Y de la persona que menos creía que podía enamorarse, van haciendo algo tan particular que al final a los dos los envuelve no solo en un crecimiento personal, sino que en ir encontrando esos matices que no se había visto en ninguno de los dos y que tiene que ver con que los dos pertenecían a esferas totalmente diferentes, donde dentro de sus esferas eran muy conocidos y muy respetados, pero que van rompiendo todo este tipo de carcasas para poder llegar a encontrarse en este lugar tan bonito que es el amor. Y que yo creo que, como bien dices, Joe Wright logró de alguna manera eh, visualizarlo o ponerlo en un lenguaje visual que todo el mundo no ha hecho más que deleitarse, o sea, esos parajes maravillosos, esos planos maravillosos, tiene de todo un poco, tú lo hablaste en algún minuto, que tiene que ver con esas sutilezas que pueden darse desde lo más pequeño, pero que termina siendo algo totalmente esencial en estas 2 horas y algo de película. Creo que el orden o la influencia de lo pictórico acá es muy fuerte en esta película. Las imágenes a mí me remiten mucho a un pintor que me apasiona, que se llama Caspar Friedrich, y la imagen final, sobre todo en la que él aparece, ese Darcy enamorado, ya en su intento final de acercarse a su amada, aparece en ese amanecer caminando solo en el medio del campo. Es muy similar a un cuadro, para que todos lo vayan a googlear y vean más o menos qué es lo que digo, que se llama El caminante sobre el mar de nubes, que también es uno de mis cuadros preferidos, me parece increíble. Y yo creo que no es producto de la casualidad este tipo de influencias, ¿no? Este tipo de artes que se van entremezclando, ¿no? Lo pictórico, lo cinematográfico, la literatura. Creo que Orgullo y Prejuicio permite, dentro de su propio formato, de su contenido, precisamente que se puedan hibridar
todas estas áreas distintas del arte, por así decirlo. Y yo creo que lo que hace Wright al construir determinados pasajes, que no solamente son pasajes a nivel de lo visual, sino también son pasajes sumamente poéticos, porque aparte recurre no solamente a la fuerza de la naturaleza, a mostrarnos que toda esa naturaleza que los envuelve a sus protagonistas y en más de una oportunidad también los oprime, también nos muestra como el costado del amor y de aquello que no necesariamente tiene que ser dicho. Definitivamente, o sea, tienes a un Mr. Darcy que viene de una aristocracia totalmente urbana también, y ella que es sumamente rural, pero se encuentran este intermedio en unos paisajes que son casi surreales, o sea, y en detalles muy, como dices tú, muy pictóricos. La primera vez que él le toma la mano, se detiene la escena y se posiciona la cámara en la mirada que ella le da, de que llega a quedar como un poco suspendida en el aire con el respiro, porque es maravilloso, plano abierto, o sea, perdón, en un lugar abierto, pero con un plano súper cerrado respecto a los ojos. Y la otra escena que, claro, la que mencionas tú, que tiene que ver cuando ya se está yendo la película y imagen súper bucólica con esta neblina que le tapa en ciertas ocasiones los pies al caminar, pero que va haciendo que se mueva todo su abrigo y caminando hacia ella, o sea, exquisito. Y la otra, que es cuando ella sale de la iglesia corriendo con esa lluvia torrencial, que también podría ser una metáfora a todas las emociones que están teniendo por dentro, que sale desde las entrañas, el no saber si sí, si no, que se aman, que no se aman, de malos entendidos, de que también ellos están lidiando con sus propios sentimientos, más allá de él, una persona extremadamente orgullosa, donde supongo que todas las mujeres se rendían a sus pies, que uno puede ver eso en Caroline Bingley, por ejemplo, que siempre lo está adornando y diciéndole cosas maravillosas, y ella toda parada, Elizabeth Bennet, y él se lo dice, de hecho, en esa escena, como tú que eres de una clase inferior, y ella, pero ofendidísima. Entonces, esa lluvia torrencial y esos paisajes van ayudando a armar toda estas imágenes que dices tú, que tienen que ver mucho con lo pictórico y que Joe Wright lo sabe retratar de una manera exquisita. ¿Sabes, Frank, que a mí lo que me llama la atención igualmente es un poco el análisis que vos haces acerca de estos paisajes pictóricos de los que veníamos conversando, pero también que a mí me tocó observarlo, es decir, lo observé siempre, pero le di como otro sentido esta última vez que la volví a ver por millonésima vez para poder hacer el podcast, el tema de las manos de Darcy, de cómo se le da cierto protagonismo dependiendo del momento en el cual él siente que se va involucrando cada vez más con la figura de Elizabeth Bennet, porque eso me llama profundamente la atención. De hecho, vos pensémoslo recién en relación de la escena que muy bien describías acerca del posicionamiento de la cámara, cuando él tiene como este impulso de agarrarla para que ella se suba al carruaje y de hacer con la mano como, ¿viste cuando renegás? Tipo, tonto corazón, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, es una cosa más o menos así, porque es muy... ¿Cómo se le da, yo digo, estas cuestiones, ¿no? Estos guiños que tienen los grandes directores que están detrás de estas obras, porque insisto que para mí es la obra más perfecta, la mejor adaptación de Orgullo y Prejuicio, me parece como esta cuestión de que, ¿por qué darle importancia a las manos, no? ¿Por qué de última, no, está por supuesto englobado los gestos o las actitudes, o de hecho... Tampoco es que es una película que se caracteriza tanto por tiene diálogos mordaces, diálogos increíbles. Yo creo que sostengo que en la escena en la cual él se da cuenta que le empiezan a pasar cosas con ella es cuando ella, al principio de la película, en aquel baile, agarra y le dice, no, ¿quién inventó la poesía para matar al amor? ¿Cómo? ¿La poesía no sirve para el amor? Le dice él, como desafiándola. Y se da cuenta de que es una mujer súper plantante la vida, que no le importa quién es él, de dónde viene, cuál es su título, si es mitad dueño de la mitad de Derbyshire y la mitad miserable de Derbyshire, como le dice ella.
y no le importa, ¿entendés? Es como que dice, no, mirá, yo opino esto, o sea, si te gusta bien y si no también. Además, obviamente herida en su vanidad por lo que él había dicho previamente de ella. Ya a partir de ese momento es como que a él lo descoloca. Entonces, hay veces que siento que si bien él intenta mantener cierta compostura ante la presencia de Elizabeth, con todo su porte y con cuán avasallante es ella, el tipo no lo puede controlar. Y yo creo que Wright pone eje o pone énfasis en las manos. En las manos, en ese momento cuando él intenta que se suba al carruaje, en las manos cuando él va impetuosamente, intenta hablar con ella, viste, esa vez que es interrumpido por Charlotte en esa escena, que él cae de la nada, que nadie lo esperaba y que le dice, Darcy, ¿todo bien? ¿Pasó algo? Y él está como con los guantes, los tiene en las manos y empieza como a hacer cierto movimiento lúdico con las manos como no sabiendo qué decir en señal de nerviosismo y también observé en esa oportunidad. Y no nos olvidemos de la escena final, cuando ellos se reencuentran y cuando ella no está ese prototípico beso que todos estamos esperando como cierre o como broche de oro o frutillita del postre de una película romántica. ¿En dónde reside el gesto romántico? En las manos. Ella le agarra las manos y le dice, tenés las manos frías. Y yo creo que hay tanta metáfora y tanta poesía detrás de esa frase, porque ¿por qué tienes las manos frías? Ahora las vas a tener cálidas porque yo estoy agarrándote las manos, ¿no? Como que estamos juntos finalmente. Nada, Sofi, tremendo análisis que te mandaste. Se me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Una de ellas cuando ella llega a la casa de Darcy, él está en una habitación con su hermana, él descubre que él la estaba mirando, ella sale corriendo, él sale corriendo tras de ella, él se da cuenta que va corriendo detrás de ella y se petrifica porque dice, ay, voy corriendo, se me está cayendo todo, el título, mi orgullo, empuña la mano, porque es una lucha constante con sus sentimientos también. Entonces, ese juego bonito que tiene y que se va a demostrar con esta sutileza que hace Wright es maravilloso. Y claro, en la escena final que tú retratas también, es que claro, los envuelve este ritmo de amor de los dos, donde se entregan las manos, se entregan la vida. Entonces me hace total sentido lo que dice Sophie, total sentido. Aparte de las manos como reflejo un poco de lo que vos estás diciendo de acerca de cómo él se debatía internamente por los sentimientos por esta mujer que claramente estaba en una inferioridad de condiciones, ¿no? Respecto a su clase social y a todo lo que él representaba y a quién era, a todo aquello lo que podía aspirar, ¿no? Porque él podía tener lo que quería, pero no podía tener la mujer que amaba. Y también como concreción de esa situación de intimidad y de romance, como que a mí también lo que me llama la atención acerca de este final extendido, que si bien es muy lindo, ¿no? Porque sigue un poco con este aura romántica, a mí me parece que, ¿sabes cuándo a mí me genera algo que no lo puedo evitar? Que no deja, no solo en ese final cuando él aparece y se agarra las manos, sino en la charla que ella tiene con el padre. En la charla que ella tiene con el padre, cuando agarra y le dice, es que somos los dos tan cabeza dura, y agarra y también y cierra el puño y se agarra y se tapa la cara como en señal de que rememora o que piensa en todo lo que, todo el recorrido que tuvieron hasta ese momento, hasta descubrir que estaban enamorados el uno del otro y que eran absolutamente almas compatibles, es como que, digo, esa cara de estúpida que uno pone cuando se enamora y cuando habla de un otro, que en realidad el padre es quien, la persona que más amaba y que más la conocía y con quien mejor se llevaba de su familia, además de su hermana, y que la mira fascinado su papá llorando, que es la primera vez en la que lo vemos en una posición cero estoica, porque viste que el padre pareciera que nada le importa, todo le importa un carajo básicamente, como que no se fuma más a nadie, no quiere saber nada más con la histérica de la madre y con todas las artimañas que mueve la tipa para casar a las 5 hijas. Pareciera como que es un tipo más impávido, ¿se entiende? Y en ese momento cuando la ve a la hija describiéndole por qué se enamoró de ese tipo que todos creían tan soberbio, arrogante o distante, y llora, lo vemos conmoverse, y se ríe y dice, sí, no te podría haber entregado a alguien que no te mereciera. Y este tipo, por lo que me contás, ya por verte la cara, por escucharte hablar de él, sé que te merece que es para vos, entonces te doy mi consentimiento. Buah, tremendo actor Sutherland en esa escena, le creo absolutamente todo, todo le creo.
Y lo otro es que es ver lo que se rinde a esta Lizzie, que siempre fue la Lizzie contenida, la Lizzie racional, la Lizzie que le gustan los libros, la Lizzie que no se conecta tanto con sus emociones, más allá del cariño que tiene por su familia o la defensa férrea que tiene contra su hermana, etcétera. Y ella no se achica con nada, pero en términos de sentimientos no es capaz, o sea, cuando ella le va a decir al padre que está enamorada, el padre se derrite porque es entrar a un espacio de Elizabeth que nunca antes habían tenido. Cuando ella en un minuto está a punto de decirle a Jane lo que le pasa con el señor Darcy, pero que tampoco puede porque es un espacio que no se daba. Y ahí el excelente título de esta película, porque todo es un tira y afloja entre prejuicios y entre el orgullo que tenían cada uno desde sus propias caretas, desde su propia razón, porque son personajes muy racionales, pero cuando tienen que hablar de los sentimientos, de hecho, él le escribe una carta. Él, a pesar de que tuvieron ese momento para poder bajar los decibeles o poder explayarse respecto, por ejemplo, el problema que habían tenido con la plata de su familia, el dinero de su familia, él también espera los momentos, no es como, oye, no, acá está equivocada, porque lo que pasó fue esto. No, no son capaces de lidiar con sus sentimientos. Entonces eso es lo maravilloso también de esa escena que dices tú con el padre y lo de Elizabeth Bennet, y que también se puede ver en las manos del señor Darcy, que también es capaz de dejar y explayar sus sentimientos solo mediante una carta. Ese tira y afloja a mí me encanta en esta película. Ay, es maravilloso. Te juro que estamos hablando de esto de manera tan apasionada entre ambas, porque se nota que amamos profundamente esta película. Y rememoro las escenas, después de que ella lee la carta, la escena en la que en simultáneo la vemos a ella que está leyendo y que obviamente está como anoticiándose de toda aquella información que ignoraba. Y él con el caballo en el bosque, viste, como esas. Yo lo que digo es. Me encanta lo que hizo Wright con esta película a nivel estético. Es algo tan impresionante, que eso es el rasgo distintivo que la distingue del resto de sus adaptaciones. Estos pequeños gestos, además de que el personaje de él, yo también siento que está abordado desde otro lugar, porque si bien es alguien súper como distante o estoico, como que tiene esta imagen de soberbio, de arrogante, de pedante, que en el libro igualmente quiero decir que es mucho peor. Yo el libro lo leí en 2 oportunidades y en el libro creo que es un personaje hasta más irritante, porque te molesta, es más chocante leer cómo es su carácter o su personalidad. En esta película lo que tiene, yo siempre digo, recaigo sobre esto porque me parece algo crucial de lo que distingue el artista o la persona que está detrás de este tipo de realizaciones y sobre todo de este tipo de adaptaciones de novelas tan queridas por el público, que después de 200 años de haber sido publicadas sigue siendo un bestseller. Es algo que dentro de lo que es el imaginario popular, dentro de lo que es el colectivo, la gente ama Orgullo y Prejuicio. No hay nadie que no conozca Orgullo y Prejuicio. Como que hacer algo nuevo dentro de esto, ¿no? Como darle una impronta tan propia como cineasta a lo que es Orgullo y Prejuicio en su versión del año 2005, reconvertir a los personajes, entender que es un Darcy que si bien en apariencia parece distante frente a cierta asunción de los sentimientos respecto a ella, como que tiene ciertos arrebatos que no los podés creer. En la escena en la que ella aparece con el pelo suelto, raro también, porque ella siempre está, viste, como bastante contenida en su vestimenta, como en su pelo, todo, y aparece con el pelo suelto después de haber caminado kilómetros y kilómetros para ver a su hermana que estaba enferma. Y aparece la escena en la que están ellos sentados hablando de banalidades, porque con Caroline Bingley no podría hablar de otra cosa, claro está. Y el tipo se levanta de la mesa como. Y ella le hace un comentario a Bingley muy superficial. ¿Viste? Tenía 15 centímetros de barro en el vestido. Y el tipo no le importa, como que no está mirando eso. Y algo que omitieron del libro que es muy lindo, que es una lástima que lo hayan omitido porque es una escena muy buena, ya sea al final del libro cuando él ya está declarado y ya está totalmente asumido lo que siente por ella, Caroline intenta humillarla a Elizabeth, que de hecho se ve en la versión del 95 de la BBC, y él le dice, para mí
Elizabeth Bennet es una de las mujeres más hermosas del mundo, como que no me importa lo que tengas para decir de ella. Pero está claro porque Wright en realidad no necesitó usar reforzar esta noción, porque lo refuerza a través de las gestualidades o de las emociones que él manifiesta, como decíamos, con la utilización de las manos, con la cuestión esta de reaccionar, ¿entendés? Como impestivamente de, ay, me levanté, apareció, le doy la mano, no se la tendría que haber dado, ¿qué hago? O cuando ella agarra y le pregunta en 2 oportunidades por Wickham, en aquel baile también increíble que tiene en Netherfield, y además después bueno, en la escena de la glorieta, ¿no? Cuando de la lluvia que él se le declara, que él lo agarra y dice abiertamente, ay, estoy celoso, pero el tipo se le transforma la cara. Es algo increíble. Es maravilloso, maravilloso cómo lo logra. Y también con cómo logra permear hacia el espectador los estados del ánimo de los personajes. Hay unos time-lapse que son hermosos, hermosos. Efectivamente, cuando ella lee la carta, va pasando el día atrás de ella, porque ella está tan inmersa en estos millones de sentimientos que no sabían que existían, o una escena cuando está en el columpio también, cuando llega su amiga a decirle me tengo que casar porque me tengo que casar, porque esta es la única manera de salir desde donde estoy, y ella dentro de sus pensamientos, y él lo retrata de una manera exquisita, o sea, con unos timelapses que tú dices, hoy se le está pasando la vida dando vueltas en un columpio. Y lo otro que yo encuentro que ya es maravilloso y que ahí yo dije, ok, lo logra perfectamente de cómo se sienten estos dos personajes que están constantemente en un equilibrio precario de contención cuando ellos están en el baile y desaparece toda la gente de atrás y se quedan solos, porque así eran. Estaban solos en un lugar lleno de gente, o sea, ese es el tipo de conexión que tenían. Lo que pasa es que cada uno estaba tirando para su lado y no era capaz de bajar esta barrera que tenían los dos, ella también, o sea, yo me voy a casar enamorada, estaré enamorada, no estaré enamorada, son millones de cuestionamientos. ¿Qué pasa con los temas de clase? ¿Qué pasa con que él haya sido también en un comienzo da a demostrar que él es de otra clase? Entonces, por eso hablo como de un equilibrio precario, pero que visualmente Joe Wright lo matizó de una manera exquisita y dio a entender que, claro, estos personajes que quizás eran faltos de palabra en términos de su emoción, está muy bien retratado en términos visuales y tú puedes entenderlo de igual manera, que son dos personajes que se aman contenidamente. Sin lugar a dudas. Y así todo, siendo tan distintos, em, también podían saber acercarse desde aquellas diferencias, porque él desde su lugar, como mucho más orgulloso, por así decirlo, y más introvertido, porque está claro que él es un personaje mucho más introvertido, creo que su actitud no tenía que ver con la soberbia, sino con el hecho de todo lo que era Darcy, ¿no? Como un hombre que desde muy joven tuvo que hacerse cargo de su casa, de su hermana, de todas las cosas que pasaban entre medio, de un poco de ser el objeto principal de cacería de un grupo de mujeres interesadas no en él, sino en su dinero, y encontrarse con esta mujer que es un fuego para la época, para el día de hoy también lo es, que es súper extrovertida, que no tiene ningún tipo de drama en decir su opinión y también de alguna manera u otra sortear estas cuestiones de clases de que si vos sos Lady Catherine de Bourgh o Fitzwilliam Darcy y son dueños de todo esto y de mucho más, y si las ventanas, los vitrales de tu casa, como le decía a Mr. Collins cuando fue a visitar a Lady Catherine, decía, no, cada vitral de esta casa, de este castillo vale más de 20.000 libras y que no sé qué. Y a ella no le importa eso, como que a mí no me interesa quién sos vos, no me interesa cuál es tu título. Yo voy a decirte lo que voy a venir a decirte y punto. Y así todo, dentro de esta extroversión, también se acerca más a lo que es el carácter o la esencia del respecto a lo introspectivo, porque ella no agarra y blanquea con absolutamente nadie las cosas que le están pasando. Y todos estos altibajos que sufrió, y todos estos desfasajes respecto de la imagen de él, de quién era él y también de quién era ella. Y yo creo que esa escena que vos narraste recién tan hermosamente, la escena del columpio, esta elipsis narrativa que hace Wright, en el hecho en el que enfoca un poco la cara de ella y cómo ella
se choca con esta realidad, que es una realidad, es un hecho, que las mujeres tenían que casarse, tenían que funcionar como una especie de contenedor biológico, no solamente para perpetrar la especie, sino para perpetrar un apellido y ser alguien, ¿no? Y subsistir, porque si no quedaban en la ruina económica. Y viene y se lo plantea a su mejor amiga y le dice, vos no sos nadie para juzgarme. Chau, dio media vuelta y se fue. Se casa con un personaje ridículo, pero no importa porque de alguna manera u otra la habían criado para eso y aspiraba a eso. Y Elizabeth se sienta en el columpio, se sienta a reflexionar, empieza a dar vueltas y esta elipsis en la cual vemos un poco el cambio de las estaciones y el paso del tiempo, pero no sabemos qué pasó entre medio. Pero bueno, pum, corte y la vemos llegando a la casa de la ahora la nueva señora Collins. Pero vemos un cambio interno en ella, ¿no? Como que está reflejado en esta escena del columpio, en cómo ella gestualmente va cambiando un poco su posición frente a las cosas y cómo empieza a darse cuenta de que claramente es un bicho raro para su época, porque ella tiene una imagen muy distinta o muy distorsionada de lo que cree o anhela como su condición de mujer o como su condición de yo no me voy a casar bajo estos aspectos, ¿no? Como, a mí no me importa quién es Collins, a mí no me importa que vaya a salvar a mi familia. Este tipo es un ridículo, ¿quién se quiere casar con él? ¿Por qué mi amiga tuvo que recurrir a esto? Pero también, yo creo que baja un poco el copete, diríamos acá, ¿no? Baja un poco esta soberbia que ella también tiene, porque es una persona soberbia, y entiende de que hay otras realidades distintas a la de ella, y si bien su realidad también es bastante compleja desde lo económico, entiende de que Charlotte era mucho más grande que ella, que estaba en otra posición y que quizás esta tesitura con la que se manejaba y con la que prejuzgaba a los demás, como que un poco se acercaba a la actitud de Darcy que ella tanto criticaba, por así decirlo. Sí, fueron espejos. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a los dos también, que los dos se fueron reflejando el uno en el otro. Y súper buen punto lo que dice, es que ella también hubo un momento en que uno puede ver ese pequeño quiebre respecto a que, claro, ella era una avanzada históricamente dentro de su época, súper tosuda respecto a lo que ella quería y no se movía desde ahí, pero claro, tiene una amiga muy querida que le logra hacer abrir un poco los ojos y decir, ok, esta es mi postura, esta es la de ella y ninguna está mala al final. Como hay que abrir un espacio a que todo puede pasar, a que efectivamente si ella quería ser la esposa de Collins, que fuera y que iba a ser o sea, bienvenido. Y después ellos lo invitan a la casa también y ella va. O sea, también es un gesto de parte de la amiga y de parte de ella de decir, ok, aquí se generó un cambio, hubo un pequeño quiebre y después viene todo el desarrollo de lo que sería estos encuentros fortuitos entre comillas, con Darcy y que también fueron marcando su vida y que fueron haciendo espejo el uno del otro respecto a sus propias falencias también, como a esa poca conexión que tuvieron en algún minuto con sus sentimientos, pero que a golpes empezaron a resquebrajarse y a conectarse el uno con el otro desde este mismo anhelo, yo diría, de poder encontrar una persona que no solo te acompañe, sino que haga que te cuestiones tu vida. Empezaron a encontrar estos comunes dentro de esos corazoncitos que estaban como súper, súper enquistados y que de a poco fueron pelándose por capas y encontrándose en esta maravillosa historia de amor que ya todos conocemos. Enquistados, pero también, viste que hoy hablábamos de que estamos hablando que eran dos personajes muy racionales, pero también eran demasiado idealistas, porque digo, ella se sabe, ¿no? Cuál era su postura, pero también la postura de él podría haber sido, bueno, dado que soy un tipo pudiente y tengo la capacidad de elegir esposa, por catálogo, por poco, él decidió también conservarse soltero hasta que se enamoró de ella y empezó a cuestionarse estos grandes supuestos, ¿no? Me parece que acá, como acá volvemos un poco a la frase que leí en un principio, que todo hombre soltero se sabe que necesita casarse, sí, se sabía eso, pero sin embargo él no sostuvo esa postura como la sostenía la gran mayoría. De hecho, lo vemos como, vemos esta diferenciación respecto a lo que es el personaje de Collins, desesperado por llevar a una mujer a la rectoría, no importaba quién, no importaba cualquiera de ellas que fuere, primero Jane, después Elizabeth, después Charlotte,
pero alguien tenía que ocupar ese rol, ¿sí? Porque era cuestión de ser funcional a un determinado rol o actividad. Y en cambio, Darcy como Elizabeth tienen otras teorías u otros supuestos en base al amor. Y quiero también destacar que si bien Charlotte es una persona como quizás más ayornada a su condición de mujer en una determinada época o contexto sociocultural, creo que es un personaje que en esta película se lo destaca también dentro de determinadas sutilezas como miradas o gestos o pequeños micro diálogos donde dice, Elizabeth, ¿qué le hiciste a este hombre? Ella es muy observadora de todo su entorno. Ella es plenamente consciente de que entre ellos estaba pasando algo mucho antes siquiera de que ella sea consciente de eso, de que la propia Elizabeth lo sea. Y también ella también es consciente en un momento le dice, no, pero está todo bien con Jane y con lo que vos opinás acerca de ella, pero Jane es una persona así, 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 tampoco lo más demostrativo del mundo. Y la verdad es que tranquilamente podía confundir este muchacho que no me sale el nombre del enamorado de Jane en este momento. Charles Bingley, ahí está. Eh, ¿Por qué era, es obvio para vos porque la conocés? Y después en esa carta que Darcy le manifiesta y le dice, yo intercedí por mi amigo, no por una cuestión de intereses económicos de tu parte o de tu hermana, sino porque pensé que ella no estaba interesada en él. Y previo a todo esto, Charlotte ya lo había hablado, ¿no? Como una mujer como también bastante, ¿cómo se puede explicar? Bastante perceptiva, ¿no? Como, o cuando le destaca a veces este espacio de la casa, de la rectoría, bueno, es mi espacio, acá Collins no entra, como que de alguna manera u otra yo forjé mi propio ecosistema bajo mis propias reglas, a pesar de tener que fumarme este tipo que claramente no es el amor de mi vida ni nunca lo va a ser, pero me es funcional también a mis intereses. Definitivamente, sí, tremendo, tremendo personaje también. Y muy conocedora de su amiga. Y como dices tú, muchas veces ella supo antes de los sentimientos de Lizzie que ella misma. Y muy observadora en esa pequeña frase que dices tú, como ¿qué le hiciste al pobre señor Darcy? Y que él va corriendo, salió muy rápido de su casa. Entonces, también es un poco quien propulsa de alguna manera esto que ve, lo vislumbra, todavía no está segura, pero también propulsa un poco lo que está pasando, igual que los tíos de Elizabeth cuando van a esa visita a la casa de Darcy, que la tía le pega una mirada cuando después de que la hermana le dijo como por favor pídele que haga un dúo conmigo o ya ha hablado de ti, y que él como que es la primera vez que uno puede ver que él está entregado a lo que está pasando, sale de ese personaje tan duro que representa, porque tampoco es duro, que al final uno se da cuenta que tiene su corazoncito y que es súper romántico también, pero ahí se entrega, le sale hasta una sonrisa, entonces la tía se da vuelta y le pega una mirada a Lizzie como diciendo, ok, acá está pasando algo. Entonces, sí, está lleno de personajes también, como Charlotte, la tía, y personajes que quizás no cumplen un rol tan trascendental dentro de la película, pero que logran, al igual que las manos, sutilmente ir dando algunos indicios de este amor que es súper potente. Sí, la verdad es que la presencia de los personajes secundarios y tan bien caracterizados y representados, porque yo siempre digo que lo British, viste, tiene esta magia, encima lo British y campestre sumado, ¿no? Como todo ese contexto, ese ambiente, esas relaciones, esos diálogos, los tíos de ella, como que también un poco muestra esto de que en una escena en concreto en la casa de los Bennet, Elizabeth dice que a los hombres los consume la estupidez o la arrogancia, y la tía Garre le dice, cuidado con lo que estás diciendo porque esas palabras están muy cargadas de resentimiento. Y en otra escena, cuando ellos están yendo a Pemberley, ella le dice, no, porque vamos a visitar Pemberley. No, pero esa es la casa de Mr. Darcy. ¿Y qué tiene? Seguramente él es un hombre muy, muy poderoso, no creo, por negocio seguramente está lejos de su casa. Y ella agarra y dice, no, he's so rich. Entonces agarra y ella dice, pero Lizzie, ¿desde cuándo sos tan snob respecto a determinadas cosas? Como ya pareciera que sus tíos eran medianamente conocedores de que había cierta reticencia respecto a la figura de Darcy,
pero una reticencia hasta un poco romántica, ¿no? Como estar lidiando en contra de sus propios sentimientos, porque digo, ¿desde cuándo vos tirás estas frases no tan cargadas de cierto despecho como en apariencia inexistente porque a vos el romance nunca toca tu puerta, no te interesa? Qué sé yo, ¿no? Como estas búsquedas que digo, cómo van de alguna manera u otra complementando parte de la psicología del personaje de Elizabeth, cómo van acompañando todo este cambio. Y a mí también lo que me llama la atención es el cambio de actitud de ambos, pero sobre todo en el sentido de que por cómo fue rechazado y humillado por ella después de que él se le declaró, y el tipo podría haberse vuelto como mucho más cerrado de lo que usualmente era, y todos esos cambios de decir, bueno, quizás es verdad lo que me dijo, ¿no? Como hacer un mea culpa y yo debería transformarme en una mejor persona para agradarle y para demostrarle, no para agradarle en calidad de, bueno, porque le tengo que gustar y voy a ser alguien que no soy, sino para demostrarle que yo verdaderamente no soy así, que tiene una mala imagen mía y que puedo llegar a darle otras cosas, ¿no? Como, y ella también, como estas búsquedas de ambos que están acompañadas, como digo, como dije con anterioridad, por los personajes secundarios, por aquellas cosas que van percibiendo Charlotte, sus tíos y demás, y por este autodescubrimiento de ellos, ¿no? Si éramos de una determinada forma, hasta nos funcionó durante tantos años de nuestra vida ser así, y ahora qué es lo que está pasando, o sea, ¿cuáles son las aristas que se están moviendo en nuestro interior y que de alguna manera u otra nos están acercando, ¿no? Y nos acercan a otra visión que tenemos de nosotros mismos, a otra postura, a otra cosa que pensamos que no existía o que no era posible. Es, es exquisito ese acompañamiento que se hacen de los destiempos, porque al final es acompañarse y dar ese espacio para que dentro de todo este acomodamiento con los sentimientos, poder hacerlos entender de que, ok, yo me banco que ahora tú estés enojada conmigo, que quizás no entiendan lo que está pasando, doy un poco de tiempo para que esto se digiera tanto en ti como en mí y poder ir acompañándose a pesar de que muchas veces estuvieron en destiempo y tuvieron todos estos malos entendidos entre medio. Entonces esa temporalidad también, a pesar de ser una película que claro que contiene un libro potentísimo atrás, que podría haber dado mucho más detalles, como podría haber obviado muchos más detalles, el director logra crear en el poco tiempo posible que tiene de la película este acompañamiento que tienen estos personajes de ir entendiéndose dentro de sus propios procesos. Eso es impresionante. Sabes que yo la vi, no sé, ya perdí la cuenta la cantidad de veces que la vi y tuve la oportunidad además de verla en el cine allá por el año 2005, así que fue una experiencia maravillosa haberla visto en el cine. Pero es algo increíble que uno la ve una y otra vez y siempre se le encuentra algo nuevo. Y sabes que yo lo pienso en relación, creo que lo podemos correlacionar con nuestro podcast anterior y la relación entre Celine y Jessie. En el sentido de que vos hablabas de los destiempos, yo hablo de los desencuentros, ¿no? Vienen de la mano. Dentro del romance, el desencuentro es parte del romance, ¿no? No siempre vamos a estar en la misma sintonía, no siempre nos vamos a encontrar en el mismo lugar, como que se necesita de cierto acompañamiento que viene propio de la madurez, porque el romance también se trata de eso, porque cuando hablamos del amor después del amor, ¿no? En el caso de Antes de Medianoche, que es como la conclusión de la historia de nuestros queridos personajes del podcast anterior, eh, con ellos un poco sucede lo mismo, ¿no? Como no es esta cuestión del amor a primera vista y todo lo que pase que se detiene el mundo y que bla, 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 que forma parte del plano de lo idílico, de lo platónico. Esto es un romance que se va gestando desde sus cimientos y que moviliza en todo sentido y que cambia la perspectiva de vida de ambos protagonistas. Entonces, si esto no es amor, la puta madre, ¿qué es? ¿Entendés? ¿Qué es? El desencuentro y el encuentro forma parte del amor, así que lo tenemos que asumir como tal. Somos individuos que, bueno, que pensamos y que sentimos y no sé, lo que se produce al interior de esta obra y lo que se logra en 2 horas de metraje, de poder condensar una obra de más de 200 años de antigüedad, y aparte con la longitud que tiene porque es una novela muy larga, decís, esto es impresionante. O sea, lo que hizo Joe Wright fue algo
impresionante. Y lo que hicieron también sus actores protagonistas, porque yo creo que los gestos, los movimientos, como decíamos, de las manos, las caras, a ver, digo, el primerísimo primer plano, que te mata, que si sos un mal actor o una mala actriz, te va a destruir, ¿no? Te va a dejar en evidencia. En ningún momento, chicos, nos deja en evidencia. Estamos viviendo a la par de todo lo que están sintiendo. Ese primer plano secuencia cuando Elizabeth entra a la casa y podemos un poco ver en las condiciones en las que vive en esa granja, con sus padres, con sus hermanas, con todo ese tumulto de gente y de intereses y de personalidades y de caracteres y demás. ¿Cómo acompañamos y cómo estamos inmersos dentro de la familia Bennett? ¿Cómo en un momento somos Elizabeth o podemos ser Darcy? ¿Cómo podemos identificarnos? Eso lo logra con los manejos, con los manejos de cámara, con estos primerísimos primer planos o con los acercamientos al rostro, con las manos, con los paisajes, cómo la naturaleza también forma parte de estas cuestiones sintomáticas acerca de cuáles son las emociones que atraviesan a los protagonistas también. Uf, es maravilloso. Yo creo que quedó al debe con los premios de la Academia, pero por algo ganó un BAFTA también en 2005. Joe Wright logró hacer en pantalla grande lo que no había logrado, que efectivamente, como dices tú, la miniserie de la BBC estuvo muy, muy bien, pero que en esta película... yo creo que incluso si no has leído Orgullo y Prejuicio, mucha gente quedó encantada con la película de igual manera. Y la música, no nos olvidemos de la música. A cargo de Marianelli y de Thibaudet en el piano. La música es maravillosa, como que acompaña, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo acerca de que, bueno, esta semana cumplió 60 años el estreno de Psicosis y la importancia del papel de Herman, porque cuando Hitchcock hace el producto final que lo entrega, la edición final de la película, dice: no me convence esto, creo que entregué mi vida para hacer esta película y no va a funcionar. Herman le agrega esas cuerdas tan poderosas, ¿no? Y cambió la historia de la película, cambió el sentido de la película. Hoy en día, Psicosis es una película, bueno, tan paradigmática como lo conocemos, y yo creo que de la mano de Wright se hizo la mejor, me animo a decir, y lo digo, lo afirmo, lo sé yo, se hizo la mejor versión cinematográfica de Orgullo y Prejuicio, y además está acompañada no solamente por el elenco, sino también por la música. Es muy poderosa, y cómo resalta el ambiente, los climas, no solamente el ambiente natural, y esos paisajes maravillosos que estuvimos nombrando, sino también el clima emocional de la película. Totalmente, te lleva una melancolía a ratos, a estos paisajes bucólicos que claro, una cosa es verlo, pero otra es estar inmersa en lo que significa y la banda sonora, tal como dices, es el acompañamiento o quizá ni siquiera el acompañamiento porque tiene vida propia, yo creo, de lo destacable que es, pero te logra hacer entrar a ese maravilloso ambiente de lo que es Orgullo y Prejuicio. Exactamente. Bueno, y como cierre, quiero contarles para aquellos que no sabían que, bueno, Jane Austen dijo que frente a que ella no pudo tener su propia historia de amor, porque vos, Fran, en un momento hablaste de que se enamoró de Thomas Lefroy, que Thomas Lefroy, si alguien quiere ver algo acerca de la historia de Jane Austen, está en Becoming Jane, protagonizada por Anne Hathaway y por, no me sale el nombre de este actor, James McAvoy. Sí, hoy estoy con una laguna con nombres, no sé qué me está pasando. Pero bueno, esta película Becoming Jane retrata parte de este romance con Lefroy, la imposibilidad de concretarlo, dado que Jane Austen estaba en una condición de inferioridad económica respecto a él, y como este romance pausado, ¿no? Entonces, que ella después además tuvo la oportunidad de casarse en la vida real con un hombre muy potentado, al cual al principio le dijo que sí, después terminó arrepintiéndose, dijo: me muero en mi ley. Ella dijo una frase algo así como que se la dijo a su hermana Cassandra, que era como su persona preferida. Si bien no tuve mi propio romance o mi historia de amor, mis personajes van a tener esos finales felices que todos un poco anhelamos, porque al fin y al cabo, ¿quién no está en la búsqueda de ese gran amor y en la búsqueda de que alguien mueva y destruya esos cimientos y que en esa búsqueda que es tan infructuosa tantas veces, pero que no resulta imposible? Porque yo creo que Jane Austen, si bien no pudo concretar en lo real o en lo verídico una historia de amor, o más bien quedaron inconclusas,
ella se transformó en alguien atemporal, ¿no? Como que es alguien que hizo historia, que hoy en día todos sabemos quién es Jane Austen o que tenemos la oportunidad de conocerla y sus historias trascienden todo, trascienden los libros, trascienden las pantallas. ¿Por qué esta cuestión de que yo vuelvo sobre este concepto de lo atemporal? ¿Por qué una obra se vuelve atemporal, no? ¿Por qué se sigue resignificando después de 200 años publicada? Porque habla de temas que son universales, habla de temas que no importa el tiempo o en el momento histórico, son temas que nos siguen atravesando a todos como individuos, como seres humanos y como seres sociales y como seres que disfrutamos del amor. Totalmente transversal, sin límite geográfico. Nosotros estamos en 2020 hablando de Orgullo y Prejuicio, que se lanza en 1813. O sea, hay mucho que contar y como bien dices, es una fibra que toca directamente a algo tan parte del ser humano como es el amor y la búsqueda del amor. Yo creo que es muy esperanzador el mensaje de Orgullo y Prejuicio 200 años después de decir, chicos, aguardemos, esperemos, hay otra clase de amor, ¿no? Como que no nos conformemos con esto que parece tan simple, no nos casemos con la primera opción que se nos cruza en el camino, existe otro tipo de romance, entonces bueno, aguardemos un poquito que vale la pena la espera. Hay más, hay más. Toda la razón. Hay mucho más. Fran, un placer, como siempre, hablar con vos en este espacio que nos habilita el mejor medio del mundo que es Cinéfilos. Gracias por tus palabras, por tu análisis. La verdad es que, insisto, maravilloso. Muchas gracias a ti, Sofi, y a Cinéfilos, obviamente, por la invitación. Les dejo un abrazo grande y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos los que están del otro lado y bueno, para que aguarden nuestro próximo y apasionado especial. Les mandamos un beso muy grande a todos.